Estimados alumnos, la clase de hoy, eh, en la clase de hoy vamos a estar continuando con el estudio de los balances de procesos reactivos. Ustedes recordarán que de clases anteriores que cuando en un proceso está involucrada una reacción, el planteamiento de los balances de masa es completamente diferente, dado que el proceso, ¿verdad? Involucra la generación o el consumo de determinados compuestos. Por tanto, los balances ya deben incluir justamente los términos que representen esa generación o ese consumo. Hoy vamos a ver cómo se abordan entonces los balances para los procesos reactivos. En general, los sistemas que implican reacciones químicas pueden analizarse usando uno de estos tres métodos que vamos a ver a continuación. El método de especies atómicas, el método de especies moleculares y mediante los grados de avance de reacción. Cada uno de esos métodos conducen a los mismos resultados, pero verán que existen casos en los que conviene más aplicar un método que otro. Vamos a ver cuáles son esos casos y vamos a analizar un poco las características de cada uno de estos métodos. Para empezar, entonces vamos a ver el método de especies atómicas. Para determinar los grados de libertad de un proceso reactivo utilizando el método de especies atómicas, vamos a tener en cuenta primero que nada, o debemos recordar primero que nada, que los balances de especies atómicas, a diferencia de los balances de especies moleculares, o sea, cuando hacemos balances para los átomos, esos balances se pueden escribir como entrada igual a salida, independientemente si en el proceso o en el sistema haya una reacción química, porque sabemos que los átomos, no las moléculas, ojo, estoy hablando de átomos, los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Por eso, al escribir balances para los átomos, por más que haya una reacción química, el balance se puede escribir como entrada igual a salida. Ahora, si escribimos balances para las moléculas, si hay una reacción química, el balance no se puede escribir justamente como entrada igual a salida, dado que debe incluirse, ¿verdad?, el término de generación o de consumo de esa especie molecular, ¿sí? En cambio, al hablar de los átomos, sabemos que por más que haya reacción química, no hay generación de átomos, tampoco hay consumo de átomos. ¿Ok? Bien, ¿cómo determinamos los grados de libertad para un proceso reactivo? Utilizando especies atómicas, números de variables desconocidas marcadas. Fíjense que iniciamos igual a como estuvimos calculando todo este tiempo los grados de libertad
para procesos no reactivos, menos, en este caso, número de balances de especies atómicas reaccionantes independientes, menos número de balances moleculares de especies no reactivas independientes y menos número de otras ecuaciones adicionales que relacionan esas variables desconocidas. Todo esto nos da entonces los grados de libertad del proceso reactivo. No se preocupen, ¿sí? En unos minutos vamos a ver cómo sabemos cuántos balances de especies atómicas reaccionantes son independientes. Y vamos a ver también cómo saber si los balances moleculares son o no independientes. El otro método es el método de especies moleculares. Hasta ahora, los balances de procesos no reactivos justamente los estuvimos escribiendo para las especies moleculares, ¿sí? Pero sabemos que al ser un proceso reactivo, si vamos a escribir los balances para las especies moleculares, hay que incluir ya el término de la generación o del consumo de esa especie, si esa especie está participando de la reacción. Los grados de libertad del proceso reactivo utilizando este método se calculan mediante el número de variables desconocidas marcadas más número de reacciones químicas independientes, a lo que le restamos número de balances de especies moleculares independientes y número de otras relaciones adicionales entre las variables desconocidas. Todo esto nos permite determinar los grados de libertad del proceso reactivo. Fíjense que a diferencia del método anterior, al número de variables desconocidas le sumamos el número de reacciones químicas independientes. O sea, le sumamos a estas incógnitas un número igual al de reacciones químicas independientes que también son incógnitas, ¿sí? O sea, además de las incógnitas marcadas en el diagrama de flujo, tenemos también un número de incógnitas que es igual al número de las reacciones químicas independientes. ¿Por qué tenemos este número de incógnitas también? Porque recuerden, por cada reacción química que tenemos un término de generación o de consumo que no conocemos y que se tiene que utilizar en el balance de masa, ¿sí? Entonces, además de estas incógnitas marcadas, tenemos también como incógnitas las generaciones o consumos de las reacciones químicas, que son las incógnitas que sumamos aquí, ¿sí? En un momento vamos a ver cómo sabemos si los balances de las especies moleculares son o no independientes. No se preocupen. Bien, por último, el último método es el del avance de grado de reacción. Tenemos que los grados de libertad del proceso se calculan mediante el número de variables desconocidas marcadas, al cual también le sumamos el número de reacciones químicas independientes
porque por cada reacción química que tengamos, tenemos una incógnita más que es el grado de avance de esa reacción, ¿sí? Por cada reacción hay un grado de avance que no conozco y que es una incógnita más entonces. Menos número de especies, o sea, de balances de especies reactivas independientes. Por cada especie reactiva independiente tengo una ecuación de balance, ¿verdad? Escrita en términos de grados de avance, menos número de balances de especies no reactivas independientes y menos cualquier otra relación adicional que me relacione las variables desconocidas. Todo eso me permite calcular los grados de libertad del proceso reactivo con el método de avance del grado de reacción. Bien, la gran pregunta es cuando las especies moleculares son independientes, cuando las reacciones químicas son independientes y cuando las especies atómicas se consideran independientes. ¿Sí? Dos especies moleculares no son independientes, si guardan la misma proporción entre sí cada vez que aparecen en el proceso. Si cada vez que aparecen en el proceso guardan la misma proporción entre sí, sus balances no van a ser ecuaciones independientes y esas especies moleculares no van a ser independientes entre sí. Del mismo modo, si dos especies atómicas se encuentran en la misma proporción siempre que aparecen en un proceso, los balances de esas especies atómicas no van a ser ecuaciones independientes. Y veamos qué significa esto, estos dos puntos, con un ejemplo. Fíjense, tenemos un proceso no reactivo. Si veamos con un ejemplo de un proceso no reactivo, que es mucho más sencillo, para entender primero el concepto. Fíjense, tenemos un proceso en el cual se vaporiza una corriente de tetracloruro de carbono en una corriente de aire, dando como resultado justamente una corriente gaseosa que contenía al oxígeno y al nitrógeno del aire, o sea que contiene al oxígeno y al nitrógeno del aire, más el tetracloruro de carbono que se vaporizó, y otra corriente líquida de tetracloruro de carbono que no se evaporó. Si ustedes se fijan en el proceso y en las cantidades de los componentes, van a darse cuenta que el nitrógeno y el oxígeno guardan la misma proporción entre sí siempre que aparecen en el proceso. Fíjense, si yo hallo la relación entre los moles del oxígeno y del nitrógeno en esta corriente, tenemos que por cada 1 mol de oxígeno hay 3,76 moles de nitrógeno. Y si yo hallo la proporción entre los moles de oxígeno y nitrógeno en esta corriente, tenemos que también por cada 1 mol de oxígeno hay 3,76 moles de nitrógeno. O sea, cada vez que aparecen el oxígeno y el nitrógeno juntos,
siempre aparecen en la misma proporción, 1 de oxígeno por cada 3,76 moles de nitrógeno. Por tanto, el oxígeno y el nitrógeno, como guardan siempre la misma proporción entre sí, no son especies moleculares independientes. Entonces, si yo tuviera que contar cuántas especies moleculares independientes hay en todo el proceso, van a ver que solamente tengo 2 especies moleculares independientes y 2 balances independientes de especies moleculares. Uno de ellos es el del nitrógeno o el del oxígeno, uno de los dos, y el otro es el del tetracloruro de carbono. ¿Sí? También se pueden dar cuenta que el nitrógeno y el oxígeno atómico también guardan la misma proporción o la misma relación entre sí. Porque fíjense que siempre que aparecen el oxígeno y el nitrógeno, por cada 2 átomos de oxígeno hay 2 átomos de nitrógeno. Fíjense, por cada 2 átomos de oxígeno hay 2 átomos de nitrógeno. Y fíjense que lo mismo pasa entre el carbono y el cloro, ¿sí? Por cada 1 átomo de carbono hay 4 átomos de cloro en cada una de las corrientes. Aquí también por cada 1 átomo de carbono hay 4 átomos de cloro. O sea, cada vez que aparecen el átomo carbono y el cloro, aparecen siempre en la misma proporción. 1 de carbono aparece 4 de cloro. Entonces, el carbono y el cloro, así como el oxígeno y el nitrógeno, no son especies atómicas independientes entre sí. O sea, entre el carbono y el cloro no son independientes entre sí. Entonces, solamente un balance atómico, ya sea el del carbono o el del cloro, va a ser una ecuación independiente válida a la hora de hacer los análisis de grados de libertad. Y lo mismo, solamente una o un balance atómico de los balances del oxígeno y del nitrógeno va a ser independiente a la hora de hacer el análisis de grados de libertad. ¿Cuántas especies atómicas independientes tenemos en el proceso y cuántos balances de especies atómicas independientes tenemos en el proceso? Solo 2. Uno es el del nitrógeno o el del oxígeno, cualquiera de los dos, y el otro el del carbono o el del cloro, cualquiera de los dos. ¿Sí? Fíjense que es fácil visualizarlo en el diagrama de flujo. Luego vamos a ver cómo matemáticamente hablando yo puedo decir, bueno, tantos balances atómicos son independientes entre sí, tantas moléculas son independientes entre sí. Ok, bien. En el caso de las reacciones químicas son independientes entre sí cuando la ecuación estequiométrica de cualquiera de ellas no puede ser obtenida, ya sea sumando o restando múltiplos de las ecuaciones estequiométricas de las demás.
¿A qué me refiero? Fíjense, la reacción A es A para dar 2 de B. La reacción B es, la reacción 1 es A para dar 2 de B. La reacción 2 es B para dar C. La reacción 3 es A para dar 2C. Fíjense que si ustedes analizan las 3 reacciones, se van a dar cuenta que la reacción 3 se obtiene sumándole a la reacción 1 el doble de la reacción 2. O sea, por tanto, la reacción 3 se obtiene a partir de esta operación matemática de las reacciones 1 y 2. Entonces, de estas 3 reacciones químicas, solamente 2 reacciones son reacciones químicas independientes, porque una se obtiene a partir de las otras dos. Cuando ven esto, yo creo que les recordará mucho justamente de los sistemas de reacciones múltiples y reacciones simultáneas, ¿verdad? Justamente sabemos que la reacción global es resultado, ¿verdad?, de sumar algebraicamente las otras reacciones, ¿sí? Bien, entonces, como dije, en este ejemplo tenemos solo 2 reacciones químicas independientes. Bien, había dicho que hay una forma matemática de determinar cuántas especies atómicas reactivas son independientes en un proceso. Para ello, tenemos que armar una matriz atómica. ¿Cómo armamos la matriz atómica? Fíjense, ponemos en fila todos los compuestos participantes de la reacción, ya sean estos reactivos o productos. Y en columnas, los átomos que forman parte de esos compuestos, todos los átomos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos armando la matriz? Vamos poniendo las cantidades de cada uno de esos átomos en cada uno de los compuestos, ¿sí? Por ejemplo, nitrógeno. El amoníaco tiene ¿cuántos átomos de nitrógeno? Un átomo de nitrógeno. El oxígeno, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene? 0, porque no hay nitrógeno en el oxígeno molecular. El nitrógeno molecular, ¿cuántos átomos de nitrógeno atómico tiene? 2. El monóxido de nitrógeno tiene un átomo de nitrógeno. El agua no tiene átomos de nitrógeno. El dióxido tiene un átomo de nitrógeno y el ácido nítrico tiene un átomo de nitrógeno. Lo mismo hacemos para el hidrógeno y lo mismo hacemos para el oxígeno. De esa manera armamos la matriz atómica. Un tema. Cuando ustedes calculen las cantidades de los átomos, solo deben fijarse en la fórmula del compuesto. No miren la reacción química en la cual participan los compuestos, ¿sí? Solamente se mira la fórmula. Bien, una vez que crean su matriz atómica, el número de especies atómicas reactivas independientes es igual
al rango de esa matriz. Ustedes calculan ese rango de esta matriz y van a tener cuántas especies atómicas reactivas son independientes. Ustedes saben hallar el rango de una matriz, ¿sí? Si quieren hacerlo a mano, ¿verdad? Pueden facilitar el cálculo mediante la diagonalización de la matriz, mediante el método de Gauss o de determinantes, o directamente, que es lo más recomendable para no perder tiempo en esta parte matemática, pueden determinar el rango de su matriz mediante MATLAB o Scilab. No hay problema, ¿sí? Pueden instalar, o sea, ya tienen lo instalado, supongo que los dos, el que tengan instalado, pueden utilizar cualquiera de los dos software para el cálculo del rango de la matriz cuando realizan los análisis de grados de libertad, ¿ok? Bien, entonces, así podemos determinar cuántas especies atómicas reactivas son independientes. Ojo, en esta matriz no entran las especies atómicas no independientes. Perdón, no entran las especies atómicas no reactivas. Solamente entran las especies atómicas reactivas. O sea, aquí en la fila superior solamente tienen que poner moléculas reactivas, no especies moleculares no reactivas, ¿sí? No se consideran aquellos que no participan en la reacción. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a ver un poquitito entonces, para ver si se entendió. Vamos a analizar con este ejemplo que tengo aquí, ¿sí? Fíjense que tengo una reacción en la que tengo fluoruro que reacciona con silicio para dar un ácido y agua. Entonces, quiero saber cuántas especies atómicas reactivas de esta reacción son independientes. Entonces, ¿cómo creé la matriz? Coloco las moléculas, ¿sí?, en la fila, todos los reactivos y los productos, ¿sí? Y en la columna pongo todos los átomos que formen parte de las moléculas. Y veo entonces la cantidad de cada uno de esos átomos en cada uno de estos compuestos. El hidrógeno, hay un átomo de hidrógeno en el ácido fluorhídrico, la sílice no tiene hidrógeno, este ácido tiene 2 átomos de hidrógeno y el agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Fíjense, para hallar estas cantidades no miré más mi reacción, no miré mis coeficientes estequiométricos ni nada que tenga que ver ya con la reacción, ¿sí? Solamente se mira la fórmula de los compuestos. Lo mismo hago para el flúor, el silicio y el oxígeno. Si yo determino el rango de esta matriz, tengo que de esas 4 especies, atómicas reactivas, solamente 3 especies atómicas son independientes. O sea, 3 balances atómicos de los 4 posibles que puedo escribir, porque yo puedo escribir el balance del hidrógeno, del flúor, del silicio y del oxígeno, solamente 3 de esos balances atómicos son independientes. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Entonces, para continuar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de autoevaluación. En esta primera parte, entonces, de la clase, vamos a culminar esta primera partecita de la clase con este ejercicio de autoevaluación. Quiero que intenten hacer solos este ejercicio, ¿sí? Por ello, para la primera parte de la clase la cortamos aquí, ¿sí? Intentan hacer por sí solos este ejercicio de autoevaluación
Y en la parte 2 de la clase, entonces vamos a hacer la corrección de este ejercicio conmigo, ¿sí? Yo voy a resolver el ejercicio con ustedes, o sea, voy a resolver el ejercicio en la parte 2 de la clase.